quiero mucho a Ana Vega Toscano, que es una excelente pianista, gran amiga, brillante investigadora. Ella ha investigado mucho sobre el tema que aquí nos reúne, que es la figura de Carlos Palacio. Carlos Palacio, que había nacido hace 100 años en la ciudad alicantina de Alcoy, le tocó vivir una época dura. Vosotros habéis oído hablar de la Guerra Civil. La Guerra Civil que duró 3 larguísimos años, 3 interminables años, desde 1936 hasta 1939. Y aun siendo mala la época, hubo una cosa tremenda que produce las guerras. Después de la guerra, había personas que no podían seguir viviendo en el país donde habían nacido. Y entonces optaron por el exilio. Muchos artistas, os estoy hablando de una época donde había grandes poetas, de García Lorca, de Alberti, de nuestro cántabro Gerardo Diego, había pintores maravillosos como Dalí y Picasso. Era una época fantástica de creadores, pero algunos tuvieron que optar por el exilio. Y por eso hoy vamos a hablar no solamente de Carlos Palacio, sino de todos los compositores que tuvieron que exiliarse. Y Ana, que ha investigado mucho sobre el tema, yo ya había empezado a preguntarla como si fuera uno de vosotros. Ana, a nosotros lo que nos interesan son las emociones. Yo siempre he pensado, esta generación, cuánta tristeza, ¿no? Cuánta melancolía, cuánta añoranza de su país, ¿no? Exactamente. Hola a todos, lo primero, que hay que saludar. Hola, ¿qué tal estáis? Pues sí, todo lo que nos ha contado Luciano sucedió así. Parece ahora lejano, pero realmente pasó. Es una vivencia que además tenemos todos en nuestras familias y muchos de ellos tuvieron que irse. Tuvieron que irse y tuvieron la tristeza del exilio. Y tuvieron pues, precisamente ese título de la colección de Carlos Palacio a España, se la llevaron en el corazón. Fueron emociones tremendas, porque además fueron muchos años de exilio. Y siempre tuvieron entonces todo el recuerdo. Imaginaros que todos nos tuviéramos que ir de repente de nuestras casas, pues ese recuerdo que llevaríamos dentro, lo llevaríamos para siempre. Y lo reflejaron en todos y cada uno de los actos y de las cosas que crearon, porque crearon mucha música en el exilio. Y ya hubo música antes y después, pero siempre todos tuvieron esa unidad de tener el exilio y de tener la tristeza de España. Gracias, Ana. Vamos a conocer la música, que para eso fundamentalmente nos reunimos. Yo le invito a Ana a ir al piano, yo voy con ella un poquito. Esta generación, los compositores de esta generación, y vamos a comenzar con uno de ellos, llamado Rodolfo Halffter. Fueron unos compositores que le gustaban mucho las formas clásicas. Y os presentamos la primera. Se titula Perpetuum mobile. Pues esto es un juego muy antiguo, que son estos artilugios que se ponen a funcionar y que ya no pueden parar. Aquí tenéis algunos de ellos. Pues en la música también se produce. ¿Qué es lo que se produce? Esto que está tocando Ana es lo que en música llamamos un ostinato, es decir, una pequeña forma que se repite, como en el perpetuum mobile, de forma ostinada. Sobre este ostinato, el ritmo, Rodolfo Halffter crea una melodía que titula Perpetuum mobile, que es lo que vamos a escuchar a continuación.
generación, y seguimos con Rodolfo Halffter, que se exilió en México, y allí fue un ilustre compositor y además un ilustre gestor. Llegó a dirigir y creó la Editorial Mexicana de Música, fue uno de los compositores más admirados. México fue uno de los países que acogió con más afecto y con más cariño a los exiliados españoles. Rodolfo Halffter y todos los compositores tenían auténtica añoranza, melancolía por España. Y como buenos músicos que eran, lo que les gustaban eran las danzas y las canciones. Pues Ana va a tocar una muñeira. Sabéis que una muñeira es una molinera, es una danza gallega. Muñeira significa molinera. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta, Ana, para escuchar? Porque yo siempre les digo, a ver si fijamos en esto, en este tema principal, en este ostinato. Sí, igual que le pasaba en la anterior, es una generación, no solo pasaba en España, pasaba en casi todo el mundo, que se buscaba la música popular, pero popular pues realmente del folclore de cada lugar, para luego hacer como pequeños guiños, bromas y modernidades totales. Habéis visto cómo ha acabado casi con una bromita aquí, que os creíais que iba a seguir, más o menos de lo que estaba casi riéndose un poquito de nosotros. Pues ahora en la muñeira, es una muñeira que la hace un poco coja, ya veréis, o sea, es un ritmo que parece que sí, pero que no, que sí, pero que no es, donde él quiere dar la sensación de modernidad. A ver, toca un poquito el principio para mí. Bien, ahora la vamos a escuchar desde el principio hasta el final. A mí me recuerda a las jotas nuestras de Cantabria. Hubo otros compositores que se fueron a otros países. Julián Bautista es uno de ellos, el que nos va a tocar ahora Ana Vega Toscano, se fue a Argentina. También todos los compositores que se exiliaron llegaron a tener un gran prestigio, alcanzaron un gran prestigio a aquellos países a donde fueron. Él vivió después el resto de su vida en Argentina y él era un muy imitador, le gustaba mucho Manuel de Falla. Manuel de Falla había sido el maestro de toda esta generación y va a tocar Ana una danza que tiene mucho que ver con el flamenco. Y si tiene que ver con el flamenco, tiene que ver con el guitarreo. Por ejemplo, hay una especie de estribillo que Ana nos lo va a enunciar. No sé si habéis oído alguna vez cantar por alegría. Después que termina este estribillo, aparecen coplas. Y así va organizando esta pieza, esta danza, Julián Bautista, que la escuchamos.
Este era un piano más tremendo, más grande. Era un piano, bueno, la forma pianística. No sé si habéis oído hablar de un compositor llamado Albéniz. Bien, pues Albéniz era uno de los grandes pianistas y de los grandes compositores para piano. Pues Julián Bautista y esta generación tuvieron grandes maestros, y uno de ellos fue Albéniz y otro de ellos fue Manuel de Falla. Hubo otro compositor, Eduardo Martínez Torres, también vecinuco nuestro, de aquí de Asturias, que se fue, se exilió en Londres. Siempre les atraía a todos los compositores, insisto, no solo las danzas y las canciones españolas, sino los grandes nombres de nuestra literatura y de nuestra pintura. Esos grandes nombres como Cervantes. En la época de Cervantes había unas danzas concretas que Eduardo Martínez Torner quiso recopilar y nos va a proponer ahora un ejemplo, Ana Vega Toscano, con una zarabanda. La zarabanda, que es una danza netamente española, que al principio era una danza muy pícara, como esta que vamos a escuchar, muy jocosa. Después los europeos dijeron, no, todo lo que viene de España es grave. Y entonces los europeos hicieron que hiciéramos nosotros una zarabanda lenta. De modo que la zarabanda que conocemos es una zarabanda lenta. Pero la original, la primera, es una danza pícara como esta. A ver, enséñanos el primer compás. Este es el tema y el ritmo y el carácter de esta zarabanda, que viene a durar nada, un par de minutos. Otro compositor español que se fue a Londres y allí fue muy ilustre, se llamaba Roberto Gerhard. No parece que es un nombre muy español, su padre era suizo, de ahí Gerhard o Gerhard, como algunos lo quieren pronunciar, y su madre era francesa, pero él era muy catalán y sobre todo muy español. También le gustaba mucho la literatura de los clásicos y sobre todo el gran bestseller de aquel tiempo que escribió Cervantes. Don Quijote es la obra que espero que tengáis que leer muy prontito. Yo creo que ya algunos ya habrán leído algún capítulo. Pues el tal Don Quijote, que era un personaje de mucho cuidado, un día, después de haber zapado bien, de haber comido, pues suelta un discurso a todos los presentes, que no era ninguno. O sea, suelta un discurso al aire y es un discurso en que dice: estos tiempos de ahora, en que todo está reglamentado, todo tiene su valor en dinero, esto no vale para nada. Lo que eran buenos tiempos eran aquellos tiempos en que no había normas, nada tenía valor, todo el mundo hacía lo que quería. Es decir, eran los tiempos de la naturaleza, sin cultivar, la naturaleza sin desarrollar. Entonces, Don Quijote, en esa locura, maravillosa locura que esgrimía, pues suelta este discurso.
Y Roberto Gerard trata de poner música, muy breve, lo hizo para un ballet, y lo que nos va a tocar ahora Ana es la parte pianística, o la versión pianística de ese ballet, La Edad de Oro. El discurso de Don Quijote se titulaba La Edad de Oro, y Ana toca La Edad de Oro de Roberto Gerard. Llegamos al final y retornamos al compositor que es el pretexto de esta reunión, Carlos Palacio. Carlos Palacio, que había nacido en Alcoy hace 100 años, después de la guerra no optó por el exilio, sino por esconderse. Y se escondió en la casa de su familia. Y allí estuvo escondido durante 8 o 10 años. Después Carlos Palacio, cuando ya pudo salir de España, se fue a vivir a París. De París visitó mucho la Unión Soviética y fue un hombre de un gran prestigio. Pero sobre todo fue un hombre muy bueno. Un hombre delicadísimo y amabilísimo. Escribió una obra fantástica para piano, son 23 piezas, que tituló España en mi corazón. Es decir, cuando él se va, efectivamente lleva, como todos, llevó a España en su corazón y lo tradujo en música. Una de estas piezas se la dedica a un poeta, Miguel Hernández. Miguel Hernández, después de la guerra, fue encarcelado. Lo apresaron, lo metieron en la cárcel, él tenía un hijo y su mujer, joven, tenía 2 años el hijo, su mujer le escribía cartas a la prisión y en una de ellas le dice: tu hijo no come más que pan y cebolla. Y él escribió una nana famosísima, maravillosa, Nana de la Cebolla, de Miguel Hernández. Por desgracia, Miguel Hernández no tuvo la posibilidad de exiliarse porque murió en la cárcel. Murió a los 3 años de terminar la guerra. Él estaba muy enfermo y era un hombre de muy delicada salud, pero también un hombre de una creatividad fantástica, maravillosa. Carlos Palacio le dedica esta pieza y lo titula Meditación ante una tumba. La tumba es la de Miguel Hernández, que él visita cuando ya es mayor, y le dedica esta pieza. Es una pieza dramática, trágica, comienza como una especie de marcha fúnebre y después continúa con una canción realmente nostálgica y triste. Con esto terminamos y después damos paso a algunas preguntas. Escuchamos de Carlos Palacio, Meditación ante una tumba.
Hemos llegado al final. En resumen, hemos oído la música de aquellos compositores de esa generación que se tuvo que exiliar de su país, de España. Ana ha tocado el piano y yo os he dicho cosas, y ahora vuestras preguntas sobre lo que ha tocado Ana. ¿Qué emoción tienes cuando tocas el piano y ves que hay una canción que te recuerda a tiempos pasados? Pues las emociones al final son siempre las mismas desde la prehistoria. Entonces, eso es lo bonito, conectar con gente que murió hace siglos o que murió hace años. Y lo conectas precisamente a través de la emoción. Ya incluso las cosas que nos dice la literatura del Antiguo Egipto nos sirve para ver que el tiempo cambia, pero el ser humano, su corazón no cambia. Y que las emociones más importantes para todos nosotros siguen siendo las mismas, ya os digo, que desde el Neolítico, ahora que estaréis empezando ya a estudiar historia, para comprobar que a través precisamente del arte podemos conectar con gente de países muy lejanos y de épocas muy distintas. Siempre es un placer estar con vosotros. Un beso bien grande.